Santa Cruz, que le damos la bienvenida, que a partir de hoy nos va a llevar a cabo las siguientes sesiones, que son 7. Doctor Santa Cruz, bienvenidos al curso y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, manifestar mi complacencia de estar en esta actividad académica, agradecer la invitación a la Procuraduría General y bueno, con muchas ganas de trabajar este curso. En primer lugar, presentarme, ¿no? Como se ha manifestado, mi nombre es Julio, soy Julio Santa Cruz. Básicamente soy un abogado de litigio, que es mi actividad principal, ¿no? Litigado mucho en temas penales, tengo entrenamiento en el nuevo modelo procesal penal y pues, he hecho muchísimos juicios penales, felizmente con buen resultado, ¿no? Pero además, en paralelo a mi actividad de litigio, vengo haciendo una actividad académica ya hace muchos años, ¿no? Casi 3 décadas, y en temas de argumentación jurídica, pues más de 20 años trabajando, enseñando este tema en la Academia de la Magistratura, donde además trabajo temas de técnicas de litigación oral, derecho penal y derecho procesal penal, ¿no? De tal manera que mi actividad profesional, ¿no? Es básicamente la del ejercicio de la defensa, complementada pues por la actividad académica de entrenamiento y enseñanza a que hago referencia. Ahora, en cuanto a cuestiones de formación, de capacitación, eh, he trabajado temas de litigación oral pues, en Estados Unidos, me he formado en modelo acusatorio, en trial skills, en destrezas de juicio. También he recibido capacitación en otros países, ¿no? En Colombia, en Argentina. Pero creo que la práctica es sustancial, ¿no? Un poco mi experiencia me indica que la capacitación en destrezas es una base importante, claro, pero sin la práctica y sin la adecuación de los requerimientos que se necesitan cotidianamente a la práctica, pues la capacitación es solo uno de los factores, no se necesita el otro necesariamente. Bueno, entonces, además de esta capacitación específica en el temas de litigación, quiero mencionarles por qué es importante, por lo que vamos a hacer también en estas sesiones, que he tenido una formación y práctica en materia de argumentación jurídica, ¿no? De hecho, que ya hace muchos años empecé, además de la formación autodidacta inicial, tuve capacitación en la Pontificia Universidad Católica hace mucho tiempo, ¿no? En un curso que lo organizaron conjuntamente con la Universidad de Alicante, ¿no? Posteriormente hice el máster en esta universidad y seguidamente un doctorado en la misma universidad. De hecho, actualmente estoy haciendo una estancia, ya un periodo largo, presencial, en Alicante. Bueno, estos días coinciden, estoy 15 días en el país, pero estoy radicando actualmente en España, haciendo una estancia larga de investigación, año y medio, y todavía estaré un año más aproximadamente, y tengo pues el gusto de trabajar con el grupo del profesor Manuel Atienza, ¿no? En mi opinión, el mejor grupo o la mejor concepción jurídica y práctica en la actualidad, en el mundo iberoamericano. Bueno, les comento esto un poco a modo de presentación, pero también para explicar seguramente algunas perspectivas que vayamos conversando en el curso, ¿no? De este cursillo, taller, que están vinculados muy cercanamente a los temas de argumentación jurídica. He visto con beneplácito que ustedes han llevado un curso de argumentación previamente, un sílabus muy bien estructurado, de manera que eso nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Un taller, un cursillo de teoría del caso, de destrezas de litigación, etcétera, no es sino, a mi entender, la parte práctica de la argumentación. De tal manera que creo que vamos a encarzar muy bien con lo que ya han venido trabajando. Bien, apreciados doctores, entonces esa es un poco pues mi presentación, ¿no?
actividad profesional, experiencias, temas de capacitación y en fin. Lo último que tendría que decirles sobre esto es que en tanto soy abogado penalista, pues los temas civiles, administrativos, etcétera, no son cercanos a mi experiencia y seguramente muchos de ustedes litigan en estos campos, de tal manera que de la especialidad conocen seguramente muchísimo más que este servidor, ¿no? Pues yo intento moverme en el campo penal, que es mi especialidad. Sí, manejo temas de teoría del derecho, por ahí vamos a profundizar algunos conceptos seguramente. Bien, estimados doctores, entonces, con esta breve presentación, entraremos de lleno a el tema de nuestro curso. Vamos a compartir con la presentación de un segundo. Bien. A modo que, o a medida que vaya presentando el tema, por favor, si es que quieren intervenir en algún momento, no duden en hacerlo. Pidan la palabra, levanten la manito que está, o simplemente activen su audio y pidan la palabra, por favor, ¿no? Hemos recibido indicaciones que de manera especial se ha enfatizado la necesidad de hacer un curso práctico. Pero bueno, no hay una buena práctica sin una buena teoría, que es lo que explica que tengamos que hacer también una explicación. Pero la práctica va a suponer mucho la participación de ustedes, así es que en cualquier momento, apreciados doctores, por favor, intervengan. Vamos a empezar haciendo una presentación de nuestro sílabo, los aspectos centrales del mismo, ¿no? ¿Cuáles son las competencias a las que está dirigido este curso? Se enmarca dentro de una competencia genérica de redacción y comunicación jurídica eficaz, ¿no? En la cual los procuradores y abogados conocen, desarrollan y aplican alegatos en la construcción de casos, ¿no? Donde destaca un buen razonamiento y la argumentación jurídica tanto a nivel escrito como en la defensa oral. Entonces, básicamente, se trata de técnicas del manejo de casos, ¿no? Y esas técnicas son esencialmente argumentativas, ¿no? Tanto en lo escrito como en lo oral. Ya a nivel más específico se busca pues la excelencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, ¿no? Defensas exitosas que demuestren conocimiento especializado, una adecuada actividad probatoria y probidad en el ejercicio de la abogacía. Esto como competencias generales, ¿no? Esperamos que apoyar en el conocimiento, la comprensión de la construcción de una teoría del caso para una actividad de litigio. Litigación estratégica se menciona, aunque hay que tener en cuenta que la litigación estratégica también se refiere a otras cosas, como haremos referencia seguramente más adelante. Se busca analizar y valorar críticamente, ¿no? Considerando lo estudiado en este cursillo, decisiones judiciales o actuaciones escritas orales de abogados en la litigación de casos. Bien, en cuanto a la metodología, pues ya vemos, estamos utilizando la plataforma Moodle, se va a utilizar ella, esta vía del Zoom que estamos haciendo. Cuentan ustedes con una guía de aprendizaje, donde tienen el material, los casos, las lecturas que también han recibido, ¿no? Y bueno, tenemos 7 sesiones sincrónicas, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la evaluación, va a haber 3 foros. En los 3 foros, la participación es voluntaria y lo realiza quien quiere mejorar su calificación, y esto se va a tangibilizar entre un 10 a 30% de la nota. Y en cuanto a la evaluación final, si es de carácter obligatorio, esto va a estar a cargo del profesor principal que diseñará seguramente una única evaluación para todos los participantes con un peso del 35%.
y la participación en clase tiene un peso del 35%. Entonces, por favor, cuando vengan, participen. Si es que su nombre no aparece en pantalla, les voy a pedir que lo digan y de esa manera, pues, poder hacer la calificación respectiva. Luego tenemos algunas preguntas que se plantean en el foro, que están básicamente en torno a lo siguiente, ¿no? ¿Qué se aprendió en este módulo? ¿No? ¿Qué cambio mejora produciría en la práctica como abogado de la Procuraduría? ¿No? Entonces, fíjense, el tema es muy simple, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo y cómo lo aplicamos? No es un lugar solo para acumular conceptos, sino sobre todo para cómo lo trasladamos a la práctica. Bien, ¿cómo está estructurado el curso en cuanto a su temática? El módulo 1, litigación estratégica y teoría del caso. Vamos a tener aquí 2 sesiones sincrónicas, la de día y la de mañana, ¿no? Vamos a ver anatomía de las controversias jurídicas, cómo se configura un proceso, tipología de los problemas que requieren un especial estudio, y en la segunda sesión, el manejo de datos, la técnica del embudo, etc. Tenemos materiales que realmente ya están al alcance suyo, las lecturas de Alfredo Bular, de la doctora Zuzman, de Karina Suárez, los casos que se les ha proporcionado y algunos videos que también vamos a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la unidad inicial con la que vamos a empezar y luego ya presentaremos en las sesiones siguientes los otros módulos temáticos. Bien, doctores, de lleno, avancemos entonces a el trabajo de la fecha. Vamos a empezar viendo un par de videos, ¿no? De los cuales se busca reflexionar sobre 2 líneas, ¿no? de trabajo. De un lado, el rol de la memoria y el estudio, ¿no? En la litigación, pues, cuán importante, ¿no? es el uso de la memoria, ¿no? para la actividad del litigio, inclusive en sentido lato, ¿no? Que incluye la planificación del litigio o teoría del caso. La teoría del caso no es sino la planificación del litigio. ¿Cuán importante es la memoria para ello? ¿Qué relación hay entre la memoria y el estudio, ¿no? Eso en cuanto al primer video. Y el segundo está vinculado más bien a la habilidad de analizar y de razonar. ¿Qué se necesita entonces? ¿Memoria o análisis? Veremos, ¿no? Bueno, pasemos a ver el primero de estos videos e inmediatamente comentaremos sobre los mismos. Entonces, a ver, ¿qué les ha parecido este video que acabamos de ver? Hay una serie de cuestiones que se plantean, ¿no? Se me ocurren algunas, pues igual los voy a escuchar, voy a pedir intervenciones sobre este tema. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto una capacidad de memoria, de procesamiento de información tremenda de este chico, de este joven, que ni siquiera es abogado. Y bueno, pero eso es realista, eso usualmente sucede, es la excepción, ¿no? Una pregunta que le demos vueltas, ¿no? Una segunda, alguien que lee y memoriza guías de la barra de abogados, por eso estará capacitado para litigar en un estudio de primer nivel, por ejemplo. Bueno, ahora, de otro lado, también se nos plantea, ¿no? Otras preguntas como si es necesaria la memoria para planificar y litigar adecuadamente, ¿no? ¿Qué tan importante es la memoria? ¿Es suficiente? Ahora, y si tiene alguna importancia, ¿qué podemos hacer para tener una memoria adecuada o para memorizar lo que necesitamos en el manejo de un caso, ¿no? Hay una serie de preguntas que rondan a propósito de este video. El video es solo un estímulo para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Además de lo que acabamos de ver, ustedes tienen una experiencia tremenda
seguramente muy rica en el litigio, en la planificación, en la preparación de casos, y luego en la ejecución de los mismos, ¿no? Entonces, pues, hablemos un poco de este tema. ¿Qué piensan de ello, no? Quienes quieran intervenir, por favor, pueden pedir la palabra o simplemente encender su micrófono y adelante. Doctor Ignacio, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Doctor, primeramente felicitarle por la ponencia. Finalmente creo que es valioso la enseñanza que usted nos brinda para por lo menos participar en lo que usted ha mencionado con referente al video. Ciertamente es importante porque finalmente primero siempre es la teoría, como usted en un inicio lo ha indicado, y finalmente el acto de lectura es muy importante, pienso yo, para que de alguna manera, finalmente, de la lectura, finalmente nace la teoría del caso. Finalmente, yo pienso que la lectura es muy importante y finalmente, posterior a ello, es analizar y armar una teoría del caso para finalmente formular una acusación, doctor. Solamente eso sería mi participación, doctor. Gracias. Gracias a usted, doctor, por la participación. A ver, algunas otras intervenciones, doctores. A ver, adelante, por favor. Aparece un correo electrónico iscris@hotmail. Nos dice su nombre, por favor. Ya, sí, buenas noches. Buenas noches. Profesor. Sí, con relación a lo que al video que había Sí, perdone, su nombre, por favor. Yo soy la abogada Isabel Osada. Trabajo en la Procuraduría de La Molina, en la Municipalidad de La Molina. Y en relación al video transmitido, que se enfoca mucho en la memoria, ¿no? O sea, el chico encuentra su principal atributo en la memoria. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el abogado no puede ser un abogado memorista, definitivamente, ¿no? El abogado tiene que interpretar. Entonces, para una teoría del caso, no basta la memoria. Creo que es un porcentaje que no es tan relevante, ¿no? La interpretación y el estudio analítico, ¿no? Para de ahí desprender una teoría que es básicamente una interpretación, ¿no? O sea, de ahí un poquito que discrepo. No estoy muy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la opinión que tengo, ¿no? Y lo otro que también no estoy muy de acuerdo es que se transmite como una falta de valoración, o sea, es un joven, sí, entiendo que es muy inteligente, lo que sea, pero no es abogado y está como que engañando también, ¿no? Y eso también me parece que no está bien. O sea, esa es las discrepancias que encuentro, profesor. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que ha tocado un tema central, ¿no? Dos temas, pero empecemos por lo último. Un tema de valores. Claro, ¿cuál es el rol de los valores en el derecho, el rol de la ética y la vinculación con el derecho? Ustedes han llevado un módulo previo de argumentación jurídica, supongo que algo de esto han conversado, ¿no? Y eso me abre también a una pregunta importante, porque en el momento de planificar tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? No solamente como una teoría reduccionista de la teoría del caso podría pensar, ¿no? Que es la teoría jurídica, fáctica y probatoria. Hay mucho más que eso, ¿no? Es decir,
muchos entienden que la teoría jurídica es solo lo legal, pero la teoría jurídica puede ser mucho más que lo legal dependiendo de qué concepción jurídica tengamos, ¿no es cierto? Eh, las lecturas que han llevado en el modo de argumentación se enmarcan en la línea del pospositivismo. He visto, por ejemplo, lecturas de Josep Aguiló, profesor de la Escuela de Alicante precisamente, y para el pospositivismo alicantino existe una vinculación esencial, ¿no?, entre el derecho y la moral, de tal manera que la cuestión ética no está, ¿no?, desvinculada del derecho, ¿no? Hay una vinculación necesaria ahí. Y todos los participantes en el derecho, sean fiscales, sean abogados, los procuradores, los jueces, tienen que contribuir a hacer el mejor derecho posible, ¿no? Fíjense, esta es una concepción jurídica y que entonces va a informar cómo planifico. Y si tengo esta concepción jurídica, es decir, no soy meramente formalista, no soy meramente positivista, sino que sigo una concepción pospositivista para la que cuenta el tema de la relación derecho y derecho moral y política inclusive, pues tengo que tener en cuenta también estos aspectos en las decisiones éticas, ¿no? Podrá ser un abogado adecuado de un estudio o del Estado, podemos cambiar Harvey Specter, de un seleccionador de un estudio privado a un seleccionador de la Procuraduría, podrá ser un abogado adecuado, ¿no?, aquel que ya empieza confesando y en un contexto de actuaciones no lícitas, por ejemplo. Creo que ese tema cuenta, ¿no? Y muy bien que se haya puesto énfasis en eso, doctora Isabel. Bien. Ahora, el tema de la memoria, pues nos dice la doctora Lozada que el abogado no solo debe ser memorista, no basta la memoria, se necesita capacidad de análisis, etc. Pero, ¿y es necesaria la memoria? O, claro, o sea, no basta, creo que en eso podemos estar de acuerdo, pero ¿qué piensan, doctores? ¿Se necesita de utilizar la memoria o tener una buena memoria, memorizar partes importantes en nuestro caso para una buena defensa, un buen planeamiento del caso? ¿Qué piensan sobre esto, doctores? Doctor Franz Chávez Guevara, adelante, por favor. No, buenas noches, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, habla el abogado Fernando Vargas. Sí, bueno, Fernando Vargas. Sí, Fernando Vargas. Bueno, a mi punto de vista, creo que la importancia de la memoria en los procesos judiciales va en el sentido de que los sistemas procesales están cambiando, ¿no? En el entendido de que, por ejemplo, ¿no?, la nueva ley procesal penal y la nueva ley procesal del trabajo, a diferencia pues del proceso civil, ya no está permitido a veces leer, ¿no?, los alegatos, ¿no?, lo que nosotros planteamos dentro del proceso. Inclusive se llama la atención al abogado que, por ejemplo, en sus alegatos empieza a leer de correcto, ¿no? Entonces, en ese punto de vista creo que la memoria es muy importante, ¿no?, para poder tener coherencia de todos los fundamentos fácticos y jurídicos que uno puede pues, invocar pues, en la audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la memoria, pero no una memoria, pues, como se dice, algo aprendido, hasta con los puntos y comas, sino una memoria que tenga que tener sentido, o sea, entenderlo nosotros la teoría del caso para poder explicar, ¿no?, para poder persuadir al caso. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Más bien a usted, una participación muy interesante, que está vinculando el tema de la memoria con los sistemas orales, y cada vez tenemos más oralidad, ¿no? Empezamos por lo penal, lo laboral, lo familiar, lo civil inclusive, ¿no? Y estoy actualmente en Arequipa y acá empezó
está con fuerza el sistema de oralización civil, cada vez se va extendiendo más, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué importancia tiene la memoria en un contexto de litigación civil? Fundamental, absolutamente fundamental, ¿no es cierto? Yo he estado en algún caso en el que alegatos de apertura de un juicio de cierta complejidad. Doctor Santa Cruz, disculpe, han levantado la mano un participante, el doctor Carlos Barrantes. Perfecto. Ya, acabo del comentario y le damos la participación al doctor Carlos Barrantes. Ok, doctor. Muchas gracias por la precisión. Bien, decía, en un caso, ¿no?, de litigio oral, inicio de juicio, alegatos de apertura. ¿Cómo empezó la fiscalía? Empezó leyendo la acusación. Lo que pasa en muchos casos, ¿no? El alegato de apertura se convierte en una lectura de la acusación. Pero la ley dice que no se puede leer en juicio y que el alegato de apertura es un resumen de la acusación. Más o menos en esos términos lo dice. ¿Qué pasó en ese caso? Objeción por vulneración de regla procesal. El juez ampara la objeción y le dice al fiscal, señor fiscal, usted no puede. Estamos en un modelo oral. No sabía que es el fiscal. Entonces, trató de hacer su alegato sin leer, volvió a la lectura, nueva objeción, el juez le llamó la atención, ¿no? Le había dicho que no lea. Hizo un alegato bastante mal hecho, ¿no? Se olvidó de plantear puntos esenciales, en fin, inclusive la presentación de hechos esenciales. Esto es totalmente factible en un contexto de litigación. Nos hace ver que tenemos que estar preparados nosotros también, porque lo interesante de la litigación oral es que en una audiencia no sabemos exactamente lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar no depende solo de nosotros, depende de quién está al frente, ¿no es cierto? Y si tenemos al frente un fiscal, un abogado, que es especialmente cuidadoso, especialmente efectivo en su trabajo, va a objetarnos, va a complicarnos la vida si es que no hemos preparado adecuadamente un alegato, por ejemplo. Entonces, creo que eso es fundamental, de un lado, para el desempeño del litigio. Pero también, fíjense, otra importancia de la memoria, para el juez. Nosotros, en el modelo escrito, teníamos, ¿no?, un adagio, una frase que decía, lo que no esté en el expediente no está en el mundo del derecho. ¿Se acuerdan, doctores? Eso era así, pues lo que no esté en el expediente no está en el mundo del derecho. En los modelos orales eso cambiaba. Ya no hay expediente, o sea, una carpeta, pero ahora el enfoque es diferente. Lo que no está en la memoria del juez, ojo, lo que no está en la memoria del juez al momento de que decida, no está en el mundo del derecho. Porque los jueces, en muchos casos, tienen que decidir inmediatamente por mandato legal. Y entonces tienen que decidir según su memoria, según sus apuntes, ¿no? Básicamente según su memoria, porque aún los apuntes no apuntan todo, apuntan frases, apuntan, ¿no?, cierto texto que les habilita una mayor memoria. Finalmente resuelven según la memoria. Pero entonces, ¿qué es importante para nosotros aquí? Hacer que nuestra teoría del caso, nuestros hechos, nuestra pretensión, ¿no?, sea memorable para el juez. Es decir, no solo tenemos que tener buena memoria, sino también tenemos que preocuparnos de que el juez memorice nuestras posiciones. Si no las memoriza, no está en el mundo del derecho. Y entonces habrá que trabajar algunas técnicas, ¿no?, para hacer que lo que hagamos sea memorable. Y con una idea acabo. En uno de los cursos que llevé en San Diego, tuve un muy buen instructor en estos temas, ¿no? Me gustó mucho su participación y el entrenamiento que nos dio. Y luego de un ejercicio así largo, ya conversábamos con él, y él me dijo algo que hasta ahora me sirve mucho, ¿no? Me dijo, mira, Julio, cualquier abogado puede hacer que su pretensión, que su evidencia, dicen ellos, ¿no?, que su evidencia sea procedente. Eso lo hace cualquiera, ¿sí?, con un poco de responsabilidad, con un poco de manejo. Pero pocos abogados pueden hacer que su caso, su evidencia, sea memorable.
Y eso marcó mucho. O sea, fue uno de los mejores consejos que recibí en tema de litigación. Claro, que es por lo que les acabo de decir, ¿no? No se trata solo de que los hechos que nos interese entren al juicio por la declaración de un testigo, porque hemos leído parte de un documento, etc. Interesa que esos hechos entren a la cabeza de la juez, a su memoria. Y entonces hay ciertas técnicas que tenemos que utilizar. Por eso es que todos estos pasos, ¿no? de litigio, la parte táctica, ¿no? Tiene que apuntar mucho este elemento persuasivo de memoria. Acabo con esta idea. Uno de los aspectos para memorizar algo es el vincular hechos a temas de la emoción. El manejo de las emociones es fundamental. Y lo pruebo en este momento. A ver, doctores, en este momento piensen, por favor, en un caso, todos ustedes, en una persona, ¿no? En una sola persona, que ha sido muy importante o es muy importante en los últimos 15 años de su vida. Todos ya tienen a alguien en la cabeza. Y les aseguro que es una persona a la que han querido o a la que han odiado mucho. Por quienes han tenido una relación especialmente cargada de afecto. Eso siempre pasa. El afecto, las emociones clavan recuerdos. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, que hay que bien utilizados en el contexto de un proceso, nos sirven para hacer memorable nuestra prueba, nuestra evidencia, nuestro caso. Es de enorme importancia también de la memoria. La memoria no es suficiente, ¿de acuerdo? Pero fíjense todo el impacto que sí tiene el tema de la memoria también en el caso. Veamos los dos enfoques, ¿no? Ambos lados del problema. Bien, ahora vamos a escuchar al doctor Barrantes. Doctor Barrantes, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes. Yo considero que la memoria es muy necesaria en el ámbito jurídico, puesto que como abogados debemos conocer el derecho de manera sistemática. Puesto que ante un conflicto de intereses, nosotros debemos ya conocer el derecho, estar preparados para saber a dónde recurrir y no ir más adelante de conocer un hecho a buscar cuál es la norma que nos puede amparar. Yo considero que también esta memoria debe estar en armonía, sí, con el análisis que debe realizar un abogado, para efectos de poder enmarcar de manera correcta su teoría del caso, su argumentación. Más aún si el abogado tiene que convencer al juez, no de repente con un hecho que no tenga una relevancia jurídica, puesto que el juez, a diferencia del derecho anglosajón, que es un jurado el que elige, que muchas veces se confunde el acto de los abogados en ese sistema que tiene que convencer a un jurado, en el nuestro tenemos que convencer a una persona docta como un juez. Entonces debemos conocer nosotros el derecho en amplitud para poder realizar ese trabajo. Incluso, doctor, considero que ya dentro del desempeño o el desarrollo de una audiencia también es necesario, puesto que he leído yo que en algunos casos, para efectos de poder intervenir a un testigo, se le pregunta, ¿no? ¿De qué se saca el abogado la corbata? No, sin que se le cuenta, dice, ¿de qué color fue mi corbata? No recuerdo. Entonces, si usted no recuerda de qué color fue mi corbata en este acto, ¿cómo puedo creerle yo que recuerda lo que sucedió en el pasado? Entonces, considero que sí es fundamental la memoria para los abogados y pues en armonía con el análisis que se tiene que hacer, tanto también de la doctrina, la jurisprudencia y las normas. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Interesante su participación también. Correlaciona, ¿no?, la necesidad de tener, ¿no?, en la mente los conceptos jurídicos, porque nosotros no nos dirigimos efectivamente a un juzgado lego, ¿no? No litigamos ante jurados. Y lo que ocurre mucho es que en los manuales de litigación vamos a ver que están orientados para litigar ante jurados. Esa es una de las grandes debilidades, creo, de cómo se ha venido manejando la capacitación en litigación en nuestro país, ¿no? Nos capacitan como que vamos a litigar ante jurados, cuando nosotros vamos a litigar ante jueces técnicos. Y es una diferencia enorme, es una diferencia enorme en cuanto a los enfoques. Y uno de los puntos, creo que es el que ha destacado el doctor efectivamente, que tratándose de jurados,
legos, ¿no? Claro, lo jurídico no interesa, pues, ¿no? Por eso siempre nos dicen que lo más importante es los hechos y que lo jurídico es algo, un rol bastante secundario. Yo creo que eso en nuestro sistema, con jueces técnicos, no siempre es así. A veces lo jurídico puede ser igual o hasta más importante que lo técnico, porque tenemos jueces técnico-jurídicos. Y eso habría que relevarlo. Les pongo un ejemplo, un caso que me pareció muy interesante y que grafica muy bien lo que les acabo de decir. Vamos, unas señoritas se van al sur de Lima un fin de semana, ¿no? Una de ellas en un auto lleva a sus dos amigas, se van a divertirse en las playas del sur. La que conducía el vehículo en el lugar, pues no quería beber, quería solo divertirse bailando. Pues sus amigas la convencen de que tomen, wow, divertámonos, etc. Pues, y acaba bebiendo, ¿no? Y pues se pasan la noche entre bebiendo y bailando. A la mañana siguiente, o la madrugada siguiente, ya casi aclarando, ella decide regresar. Y le dice a su amiga, sí, ya me voy, estoy cansada. Y su amiga dice, quédate un poco más. No quiere quedarse. Bueno, entonces, me voy. Bueno, entonces llévanos. No quiero llevarnos porque estoy cansada, quiero irme directo a mi casa. Que por favor, llévanos ya. Llévanos y nos dejas a la entrada de Lima, no nos llevas a la casa, ¿no? Ya donde podemos tomar un taxi, pues para no hacer tanto gasto. Bueno, a ruegos de ella, las llevo. Están volviendo a Lima, ya faltando poco para los controles, se despista, efectos del cansancio y efectos del alcohol que había bebido, ¿no? Una de las amigas muere y otra queda con lesiones bastante graves. La única ilesa, la que conducía. ¿Ante qué estamos? ¿Qué responsabilidad habría acá de la conductora? ¿Quién se anima? Adelantar alguna hipótesis de responsabilidad? Doctor, tenemos otra intervención del doctor Frank Engel Chávez. Sí, doctor. Frank, si es sobre este caso, doctor Engel, lo escuchamos. Creo que no. A ver, esperaremos un poco para la Ya se participación del conectó, doctor doctor. Engel. Doctor, Ya está. ¿Sí? sí, en realidad, si me permite, mi participación era para el punto anterior, pero estaba que intentaba y no se activaba el micrófono. Caray, qué pena. Doctor Engel, entonces, ¿me permite acabar con este ejemplo, por favor? E Por inmediatamente lo supuesto. escuchamos luego. Gracias. Sí, está bien. Gracias a usted, doctor. Bien. Entonces decíamos, en este caso, ¿qué pasó con este caso en realidad? Un caso que levantó noticia ya hace varios años, ¿no? Levantó noticia, intervención de la policía casi inmediata, intervención de la fiscalía, venía además de un contexto de racha de otros accidentes con muerte, detención, prisión preventiva, etcétera, etcétera. Es decir, se armó un caso de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves, por negligencia también. Bueno, ese es el caso. Pero finalmente, pensemos, ¿hay responsabilidad? Si solamente aplicamos el texto legal, ¿no?, de los artículos del Código Penal de homicidio culposo y lesiones culposas, pareciera que sí, ¿no? Porque dice el que por culpa mata a otro o el que por culpa causa lesiones a otro. Pues parece que sean todos los elementos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ojo, no legal, sino jurídico, ¿no?, la tipicidad no es lo mismo que un artículo del Código Penal. Esto es sumamente importante. Creo que ustedes han visto algo de esto en el curso de argumentación. Diferencia entre disposición y norma. Disposición, artículos del Código. Norma, tipo penal. Lo que nosotros debemos aplicar en la teoría del caso no son los artículos solamente, sino las normas, los tipos penales. Y el tipo penal incluye además otros elementos que no están expresos, explícitos en el dispositivo. Por ejemplo, en el tipo penal está la imputación objetiva, ¿no es cierto?
las teorías de la imputación objetiva. Pueden asumir la versión roxiniana, la versión jacobsiana, la versión de Frisch, etc. Pero el tema de la imputación objetiva. Ahora, dentro de los temas de imputación objetiva está la cuestión de la autopuesta en riesgo de la víctima. Si la víctima se pone en riesgo a sí misma, pues no responde el causante, ¿no? Este es un caso estructuralmente idéntico que ha sido analizado por Klaus Roxin y concluye en que acá no hay tipicidad penal. Fíjense, ¿y por qué no hay tipicidad penal? Por un tema normativo, no de hechos, sino de norma. Y entonces, este caso creo que es un buen ejemplo para ver que la planificación del caso no puede ser, ¿no?, solamente factual, que lo más importante no siempre son los hechos, sino que a veces una teoría jurídica puede ser decisiva en el manejo del caso. Esto, conforme comentaba el doctor Barrantes, pues tenemos que conocer también la norma ante jueces técnicos. No estamos ante jurados, estamos ante jueces técnicos. Y fíjense cuánto podemos explotar. La importancia de la doctrina, de la dogmática, es fundamental en este contexto. Bien, ahora sí escuchamos al doctor Engels. Adelante, doctor Engels, por favor. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, doctor, lo Bien, escuchamos claro. bien, gracias. Efectivamente, doctor, no, mi apreciación con respecto al video que se vio anteriormente va en ese sentido, que de acuerdo también con lo que ha mencionado mi colega anteriormente, el doctor Carlos Barrantes, efectivamente, ¿no? La memoria es muy importante en este tipo de situaciones en casos penales, ¿no? Y va de la mano también relacionado con el análisis, efectivamente, porque con el análisis nosotros realizamos el tipo penal, como usted ha mencionado anteriormente, ¿no? No solamente deviene, pues, en tratar de memorizar la situación o relatar los hechos específicos para poder establecer una teoría del caso, ¿no? Entonces, yendo nuevamente al video, entendamos de que si los que hemos visto la serie, recordemos que Mike, pues, tenía una memoria fotográfica, la cual obviamente nosotros, pues, no tenemos, ¿no? Como abogados naturales y silvestres, pues, ¿no? De aquí del Perú, obviamente. Entendiéndose de esa manera, pues, hay algo muy importante que menciona la serie, ¿no? Y él mismo cuando le contesta a el entrevistador le dice, pues no, básicamente que él lee, entiende y luego no olvida. Entonces, son frases que nosotros debemos acoplar a nuestra realidad para poder realizar un análisis también adecuado frente a una teoría del caso, ¿no? Leer, entender, para luego nosotros no poder olvidar y de esa manera poder acoplar a nuestra memoria y luego realizar un análisis adecuado frente al tipo penal o en este caso en calidad de defensa o representante del Ministerio Público, pues no realizar una adecuada acusación para que ésta prospere a nivel de juicio, ¿no? Entonces, recordemos también que el sistema norteamericano pues tiene un sistema anglosajón, como ya lo mencionó mi colega, ¿no? Donde obviamente en esos países el fiscal hace una investigación independiente al representante del Ministerio Público. Ambos hacen una investigación por separado, ¿no? Tienen esa facultad, a diferencia pues de lo que es aquí en nuestra realidad nacional, que tenemos un sistema acusatorio adversarial, ¿no? En el cual nosotros, acá se encarga el fiscal de llevar las diligencias a pedido de nosotros que impulsamos el proceso en calidad de defensa. Totalmente distinto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría del caso a entender en este pequeño video que se ha dado anteriormente, ¿no? A mi criterio, pues, es una metodología para poder establecer nuestra estrategia, para poder generar nosotros una convicción al juez, ¿no? Para poder realizar esa convicción y lograr, pues, una adecuada defensa frente a un caso, ¿no? Y me imagino que más adelante ya veremos también que la teoría del caso básicamente se deslinda en tres cosas, ¿no? Hechos, pruebas y derecho, que es lo que se ve realmente aquí. Entonces ahorita estamos viendo de repente los hechos, ya más adelante usted va a desarrollar, imagino, también los otros puntos, no quiero adelantarme. Entonces, esa era mi conclusión y mi aporte en este momento, ¿no? Que básicamente, efectivamente, la memoria va de la mano con el análisis. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Bien, entonces creo que tenemos una línea de acuerdo, ¿no? Más o menos de consenso en que la memoria es importante, pero no es suficiente, ¿no es cierto? Es importante, pero no es suficiente. Y si es importante, es bueno que vayamos pensando en trabajar algunas formas de mejorar nuestra memoria, ¿no? Nos ayuda mucho el momento en que se capta algo, por ejemplo, ¿no? Cuando captamos, cuando leemos algo, si se capta mejor lo concreto que lo abstracto. ¿Y a qué me refiero? Se memorizan más los hechos que un pensamiento abstracto, ¿no? Meramente conceptual. ¿Por qué? Porque así está formado nuestro cerebro. Nuestro cerebro no se ha diseñado, ¿no? En las últimas décadas, ni siquiera en los últimos, en las últimas centurias, ¿no? Se ha desarrollado hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando nos constituíamos, inclusive como seres racionales, ¿no? Bueno, y entonces, ¿en qué se ha entrenado? Fundamentalmente en conocer hechos, ¿no? Lo que ocurría en la naturaleza, los peligros que percibía, la forma de reacción rápida frente a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la memoria, ¿no?, reacciona más frente a hechos. ¿Esto qué significa en términos prácticos? En términos prácticos significa que cuando estemos leyendo algo, ¿no? Si por ejemplo estamos leyendo algo de doctrina, algo de teoría, hablamos de imputación objetiva hace un rato, ¿cómo aprender mejor? Yo diría memorizar y hasta dominar el tema permanentemente llenando de contenido factual a los conceptos, ejemplificando. Si todo el tiempo estamos ejemplificándonos a nosotros mismos lo que estamos leyendo, nuestra capacidad de retención se potencia muchísimo, ¿no? Otra forma también que ayuda mucho, pues, es el de la recuperación permanente, ¿no? Cada vez que, pues, no tengamos tiempo, estemos en alguna espera, etcétera, refrescar cosas que ya hemos visto antes va a mantener mucho en fin, hay muchas técnicas en esto. Con dos cosas concluimos esta parte de la memoria. Creo que hay alguna diferencia entre memorizar lo jurídico y memorizar los hechos. Partimos por lo último. Los hechos creo que son fundamentales de memorizar. Y no tenemos otra opción que hacer un esfuerzo enorme para memorizar los hechos en nuestro caso, para dominarlos. ¿Qué nos ayudará acá? Seguramente usar gráficas, usar, ¿no?, ciertos esquemas, porque cuando para los hechos complicados de algún caso, nos preparamos una gráfica, ¿no es cierto?, de la secuencia de los hechos, etcétera. Nosotros mismos, ¿no?, de puño y letra, estamos activando muchos aspectos mnemotécnicos, ¿no? Estamos utilizando no solamente una memoria normal, sino que además usamos una memoria topográfica, donde estamos poniendo cada cosa, por ejemplo, ¿no? Usamos una memoria en cuanto al uso de colores a veces, a las relaciones, a las flechas que trazamos, etc. También, ¿no?, el usar la mano ¿no?, en las gráficas que hagamos va a facilitar la memorización. Es mejor, afirman los expertos, preparar estos textos a mano, a puño y letra, estos textos gráficos que en un tema digital. Bueno, decíamos, eso en cuanto a la memorización de los hechos, ¿no? Ahora, en cuanto a la memorización del derecho. Acá también una de las lecciones, las mejores lecciones que yo he recibido sobre este tema, ha sido ya hace muchos años. Debe ser fácil 25 años, 30 años atrás, que leía un texto que no lo encuentro, ¿no? No sé si lo he prestado o qué. Pero en ese texto encontré un discurso de un decano de la Universidad de Harvard. Y él explicaba algo que me pareció maravilloso, ¿no? Él preguntaba en ese discurso, ¿por qué la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard era una de las mejores facultades del mundo? Y él decía que la cantidad de información normativa que existía, él hablaba de precedentes, ¿no?, de precedentes que tenían para resolver un caso, era tan grande que aún un especialista no podía abarcar
la revisión de todos los precedentes que habían sobre su especialidad. Ojo, no es un especialista, ¿no? Y entonces decían, ante tal cantidad de material normativo que existe, no tiene mucho sentido, ¿no?, dedicarnos solamente al aprendizaje de este especialidad. Y lo más importante es el manejo de métodos de procesamiento de información, de metodología jurídica. Y creo que eso es importante. Claro, la metodología jurídica, seguramente en un país anglosajón, como yo, es diferente de la metodología jurídica nuestra. Eso hay que entenderlo. Me explico. Si queremos tener una buena reflexión, ¿no?, memorística de los temas, por ejemplo, penales, ¿qué necesitamos aprender? Metodología penal. ¿Y eso qué supone? Por ejemplo, un dominio de la teoría del delito. Aquí tenemos que dominar. Porque la teoría del delito es una metodología de resolución de problemas. Es casi como una máquina tragamonedas, ¿sí? Nosotros le ponemos como una moneda un caso y nos da necesariamente una respuesta. Siempre, en todo caso, tiene una respuesta. Entonces, para que las metodologías, ¿sí? De ahí la importancia de estos temas centrales, teoría del delito, argumentación jurídica, es fundamental, porque nos da metodología de resolución de casos, etcétera, etcétera. Cada especialidad tiene sus metodologías particulares, pero lo que es general, lo que es transversal, es la teoría de la argumentación jurídica. Trabajaremos después un poco volviendo a los conceptos que ya han trabajado ustedes también, ¿no? Casos difíciles, ¿no? Problemas de relevancia, de interpretación, calificación, de prueba, etc. Y ya hay metodologías para procesar este tipo de problemas. Todo eso es fundamental, ¿no?, para el manejo normativo. Claro, eso nos va a dar la base, el sustento de todo lo normativo, y sobre esa base, memorizar luego los textos legales que tenemos que hacer, ¿no?, los vinculados a nuestro caso, y es un trabajo más fácil. Y concluyo con una idea de memorización normativa. Esta la toma de Yellen, libro con Yellen, y es seguramente uno de los precursores del pensamiento pragmatista entre ellos. Y expone una idea que siempre me pareció genial, que es la idea de la simplificación. Y que hoy día los psicólogos cognitivos, los psicólogos del aprendizaje, etcétera, lo confirman. ¿Cuál es esta gran idea? Simplificación. Simplificación. Nuestra memoria operativa tiene una capacidad reducida. Es igual que la memoria RAM de una computadora, ¿no es cierto? Tienen una cantidad de información que pueden manejar en mucho. Claro, nosotros cuando estamos trabajando necesitamos cierto conocimiento en la memoria, pero no podemos, nuestra capacidad es limitada. Y entonces, ¿qué se necesita para tener más cosas en la memoria? Simplificar conceptos. Por ejemplo, esta costumbre, esta mala costumbre que a veces tenemos los abogados, de transcribir artículos completos, en los escritos, en las acusaciones, etc. Veo un aviso que dice mejorar el sonido. ¿Me están escuchando bien? No, doctor, era del, creo que el mismo participante. No, Ya. doctor, disculpe que le interrumpa. Las 7:30 era el break. Ok, acabo entonces, no, gracias. Acabo con esta idea Ya. y vamos inmediatamente a tomar nuestro break. Bueno, entonces, la importancia de la memoria, creo que, cerrando el tema de este manejo, es importante indiscutiblemente, no es suficiente, hay técnicas para mejorar la memoria, ¿no?, y tenemos que trabajar en este aspecto. Decía que para todo ello la idea de simplificación de Yering era también una idea importante. Simplificar, ¿qué significa? Hacer reducir, ¿no?, la información a lo estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando nosotros transcribimos un artículo completo, ¿no?, para cualquier caso que estemos
estemos manejando, ya nos estamos dañando nosotros mismos, nuestra capacidad de manejo del caso. ¿Por qué? Un artículo suele tener varios supuestos de hecho, ¿no es cierto? Y no todos son aplicables al caso. Es aplicable al caso uno de ellos solamente. ¿Y para qué transcribimos todo ello? Nos complicamos la vida, no solo en nuestro tiempo, sino en nuestra propia capacidad de memoria. En fin, ese es solo un pequeño ejemplo de cómo simplificar cosas para mejorar la memoria. Bien, doctores, luego continuamos. Vamos a tomar un descanso por el tiempo que nos indiquen y retomamos con nuestro avance. Muchas gracias, doctor, por esta primera parte. Estimados participantes, voy a hacer el primer llamado de asistencia. Por favor, atentos para poder registrar la misma. En primer lugar, quiero preguntarles si me logran escuchar. Sí, se le escucha. Ah, ok, doctor, gracias. Yair Abanto Carguayo. Yair Abanto Carguayo. ¿Por dónde? Ok, gracias. Ya. Ah, es cierto, ahora sí. Ya. Alex Sotiniano Abanto Silva. Presente y Abanto, disculpe. Ya, sí, doctor, gracias. Presente, Alex Abanto. Gracias, doctor. Gracias. A Merly Aide Acosta Julián. Presente, doctor. Gracias, doctora. Keila Stephanie Yumi Agama Ramírez. Llamar dos veces, pero ahora. Contesto mi lista nomás y te llamo rapidito. ¿Ya? No, ahorita Keila mismo te llamo, Stephanie ahorita Yumi mismo. Agama Ramírez. Ahorita mismo te llamo, ¿ya? Ok. Me atrevería a decir incluso que la representación tradicional de Cristo. Juan Freddy Alvarado Yanac. Presente. Gracias, doctor. Carlos Emilio Barrantes Solano. Me atrevería a decir incluso Carlos que la Emilio representación Barrantes tradicional de Cristo, por su Solano. definición cognitiva en la me atrevería a decir incluso Carlos Emilio Barrantes Solano. Yuleisi Bautista Manosalva. Amada Rumini Baijulca. Presente. Gracias, doctora. Gracias. Ulises Guillermo Bazán Arce. Ulises Guillermo Bazán Arce. Rocío Béjar Almeida. Presente, doctor. Ulises Guillermo Bazán Arce, presente. Ok, doctor, gracias. Listo. Rocío Béjar Almeida. Rocío Béjar Almeida. Perdón, soy Romilda Béjar. No Rocío. Romilda. Sí. No, hay una que se llama Rocío Béjar Almeida. Y la otra participante es Romilda Bexabé Béjar Castillo. Sí, yo presente, doctor. ¿Usted es la doctora Romilda Bexabé Béjar Castillo? Sí. Ok, doctora, gracias. Luis Santo Beltrán Merino. Nilton Eduardo Benítez Guillén. Presente, doctor. Gracias, doctora. Kelly Cristina Borja Pérez. Presente, doctor. Gracias, doctora. Cintia Lorena Bulnes Goicochea. Cintia Lorena Bulnes Goicochea.
Dan Israel Caldas Espejo. Dan Israel Caldas Espejo. Juan Miguel Castillo Panta. Juan Miguel Castillo Panta. Ángel Colque Coa. Presente, doctor. Presente. Ángel Colque Coa. Presente, sí, Ángel Colque. Gracias, doctor. Gonzalo Chávez Rodríguez. Gonzalo Chávez Rodríguez. Fran Ángel Chávez Guevara. Fran Ángel Chávez Guevara. Ingrid Jacqueline Cóndor Tilla. Ingrid Jacqueline Cóndor Tilla. También la doctora. Víctor Edilberto Cusquizibán Fernández. Ya. William Dávila Herrera. William Dávila Herrera. Javier Fernando de Chorie Prieto. Presente. Gracias, doctor. Marixa Bexa de la Cruz Romero. Marixa Bexa de la Cruz Romero. Milagros Yulisa Diestra Javes. Presente. Gracias, Doctor, doctora. presente. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Jonathan Luis Dulanto Catón. Jonathan Luis Dulanto Catón. Dora Yesenia Espinosa Bardales. Dora Yesenia Espinosa Bardales. Carlos Alfredo Fabián Rojales. Carlos Alfredo Fabián Rojales. Presente, doctor. Ángel. Presente. Carlos Fabián. Carlos Fabián. Sí, Gracias, doctor. Ángel César Fernández Chávez. Ángel César Fernández Chávez. Aníbal Rafael Fustamante Sánchez. Aníbal Rafael Fustamante Sánchez. Américo Rolando García Rojas. Américo Rolando García Rojas. Lupe Lisette Guadalupe Malca. Presente. Gracias, doctora. Elvira Roxana Guerra Prado. Elvira Roxana Guerra Prado. Shusha Olenka Gutiérrez Arroyo. Blanca Jacqueline Gutiérrez Villavicencio. Blanca Jacqueline Gutiérrez Villavicencio. Daisy Yacel Gutiérrez Escarcena. Daisy Yacel Gutiérrez Escarcena. César Aníbal Gutiérrez Quisquiche. César Aníbal Gutiérrez Quisquiche. Max Freddy Ibáñez Carranza. Max Freddy Ibáñez Carranza. Bruce Lee Espilco Sánchez. Bruce Lee Espilco Sánchez. Lourdes Ingrid Justiniano Durán. Lourdes Ingrid Justiniano Durán. Isabel Cristina Lozada Contreras. Isabel Cristina Lozana Contreras. Tú la has cagado. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Tu discaca, ¿eh? ¿Pero yo qué hice? Toda la vida malogran las cosas. Ignacio Proni Machaca Ompiri.
Ignacio Proni Machaca Umpiri. James Ulises Martínez Ugaz. James Martínez Ulises. Ok, doctor. James. Ana Yulisa Meléndez Bueno. Ana Yulisa Meléndez Bueno. Berta Noemí Medina Campos. Berta Noemí Medina Campos. Wilder Mera Saucedo. Wilder Mera Saucedo. Dante Manuel Miranda Sánchez. Dante Manuel Miranda Sánchez. Alexander Iván Molina Bonifacio. Alexander Iván Molina Bonifacio. Presente, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Henry Fernando Montero Vázquez. Henry Fernando Montero Vázquez. Henry Alberto Novoa Morín. Henry Alberto Novoa Marín. María del Carmen Olivares Obando. María del Pilar Olivares Obando. Otilia Loyita Palomino Correa. Otilia Loyita Palomino Correa. Einar Michel Peláez Julca. Einar Peláez Julca. Wendy Stephanie Pizán Ballena. Wendy Stephanie Pizán Ballena. Rodolfo Rubén Ramos Fernández. Presente, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe. Sí, dígame. El audio del profesor no se escucha muy bien. No sé si usted tiene acceso al chat. Muchos se están quejando, inclusive yo también no se está escuchando muy bien al doctor. Ya correré traslado su petición, doctor. No se preocupe. Muchas gracias. Ya. En Henry Renan Rodríguez Paredes. Presente, doctor. Gracias, doctor. Manuel Martín Sánchez Acosta. Manuel Martín Sánchez Acosta. Robert Alex Sánchez Herrera. Robert Sánchez Herrera. Hernán Augusto Silva Luna. Hernán Augusto Silva Luna. Luis Miguel Taboada Albán. Luis Miguel Taboada Albán. Rosemary Terry Arellano. Rosemary Terry Arellano. Carlos Alberto Vallejos Naval. Carlos Alberto Vallejos Naval. Fernando Daniel Vargas Pérez. Fernando Daniel Vargas Pérez. Manuel Rogerio Vázquez Ruiz. Manuel Rogerio Vázquez Ruiz. César Daniel Vázquez Zapata. César Daniel Vázquez Zapata. Carlos Alberto Vigo Núñez. Carlos Alberto Vigo Núñez. Y Liz Karina Villena Cachay. Liz Karina Villena Cachay. ¿Alguna persona participante que no le haya llamado, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, a mí no me ha llamado. ¿Su nombre, doctora? Stephanie Pizán Ballena. Wendy Stephanie Pizán Ballena. Wendy Stephanie Pizán Ballena. Sí, así es.
Ok, doctora, gracias. ¿Alguien más? Gracias. Doctor Einar Peláez. Julca. Peláez, Einar. Einar Michel Peláez Julca. Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más, doctores? En caso que tengan problemas con sus audios, yo lo voy a tomar en cuenta lo que me han escrito en el chat y se va a considerar su asistencia. Doctor Julio Santa Cruz, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, ok, doctor, ya concluí con el llamado de asistencia. Me están consultando, doctor, que su audio no se le escucha. A ver, ahora, ¿qué tal se me escucha? Sí le escucho, doctor. A ver, estimados participantes, ¿logran escuchar al doctor? ¿Quieres saber sobre ti? Hola, hola, ¿me escuchan bien, por favor? ¿Qué tal? Sí se escucha, dice el doctor. Ok, gracias. Bien, doctores, entonces continuamos con nuestra actividad. Ahora tenemos otro video muy breve, de apenas 2 minutos y algo más, que lo vamos a compartir y luego trabajaremos sobre él. Bueno, hemos visto un caso que es inverso al anterior, ¿no? En el anterior, la memoria, Mike, el centro del argumento, y ahora vemos un caso donde más bien el profesor explícitamente dice que una memoria fotográfica no es suficiente, ¿no? Creo que complementa la línea de lo que habíamos venido ya trabajando, comentando, analizando sobre el tema de la memoria. Quizás solamente valdría la pena reflexionar en alguna pregunta, ¿no? Cuando dice el profesor que lo importante es analizar el caso, no memorizar, ¿a qué se refiere con analizar el caso? ¿Quién se anima a ensayar acá una hipótesis? ¿Qué entendemos por analizar un caso? Podemos vincular este tema al curso previo que habían llevado, ¿no? De argumentación. A ver, vamos a pedir la intervención de alguien que es según la lista que tengo aquí. Déjenme ver. A ver. Vamos a pedir que intervenga el doctor Alex Abanto. ¿Me escucha, doctor Abanto? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Analizar el caso para mí es una metodología que lleva al estudiante a profundizar un proceso completo de aprendizaje práctico, ¿no? Hace que, por ejemplo, uno se plantee diferentes preguntas, ¿no? Sobre los hechos. Luego de ello ya sacar una conclusión para poder aplicar ya en este caso, por ejemplo, la defensa, ¿no? Ok. Doctor, y desde el punto de vista así de su experiencia práctica cotidiana, cuando va a analizar un caso, más o menos, ¿cuál es el enfoque en el que piensa, que trabaja? Por ejemplo, a ver, yo usualmente, ¿cómo
enfoco un caso. Voy a empezar un juicio. Esto ya viene desde la etapa intermedia en realidad, ¿no? Cómo afrontar el juicio, pero siempre estoy pensando en cómo va a resolver el juez, es decir, cómo va a ser la sentencia del juez. Y entonces yo me preocupo por darle al juez las premisas de esa sentencia. Ustedes han estudiado como justificación interna en el curso de argumentación, ¿no? Premisa normativa, premisa fáctica y conclusión. Entonces, yo digo, si al juez le doy la norma, usualmente ya está en juego, ¿no? Pero los hechos que subsuman a mi tesis jurídica, el juez va a resolver, la conclusión va a ser según lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una idea de inicio que me es muy útil para planificar un caso, ¿no? Utilizo este concepto de justificación interna y luego utilizo el de justificación externa para ver cómo solvento mis premisas, ¿no? Cómo fundamento mi premisa normativa, doctrina, jurisprudencia, etcétera, y la premisa fáctica, razonamiento probatorio, ¿no? Por ejemplo, esa es una forma de análisis del caso, de planificación que tengo. No sé, doctor Abanto, a ver, coméntenos usted así, ¿cuál es su enfoque, ¿no? Cuando va a planificar un caso. De lo cotidiano, de lo práctico, ¿no? No suele ser en nuestra práctica más bien este manejo que hacemos eficiente, así es que es bueno utilizarlo, ¿no? Doctor Abanto dice que no le permite el audio. No sé qué. Hay un problema con el audio, vamos a ver. Ya se le habilitó, doctor Abanto. Ya está. Ya, doctor, no me permitía hablar. Bien, doctor, para mí concretamente es obtener un conocimiento concreto en sí del caso, ¿no? Ver lo contextual, ¿no? Ver qué norma voy a aplicar, a través de eso hacer la profundidad sobre el tema específico en referente al caso, ¿no? Algo que tenga relevancia, ¿no? Para poder así convencer al juez, ¿no? Porque de hecho que uno busca hacer la defensa, ¿no? Mejor dicho, algo que tenga un impacto para poder fundamentar objetivamente, ¿no? Los hechos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Abanto. Fíjense, estimados doctores, a mí me gusta mucho escucharlos porque de la experiencia que tienen salen elementos con los cuales podemos sistematizar y trabajar muy bien. Lo primero vamos a escuchar al doctor Rodolfo Ramos. Activen su audio, por favor, del doctor Ramos. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, gracias. Buenas noches con todos. Creo que respondiendo a su pregunta, doctor, lo primero que debe hacerse, bueno, desde el punto de vista penal, es ver si los hechos que se pueden con nuestro conocimiento se subsumen dentro de lo que es la norma penal. Luego de eso, y como señaló usted hace un rato, es muy importante el tema de la teoría del delito. O sea, determinar que esta conducta o estos hechos que nos ponen en conocimiento como la Procuraduría pasa por el filtro de la tipicidad, tipicidad, culpabilidad, si no estamos frente a una causa de justificación, ¿no es cierto? Para eso es básico tener el sustento teórico. De lo contrario, se dificulta poder subsumir los hechos a la norma. Y obviamente también va de la mano el tema de los elementos de condición en esta etapa que pueda sustentar una denuncia que podamos presentar a la Fiscalía. Si bien es cierto, el titular de la acción penal de la Fiscalía, pero obviamente en la medida que desarrollemos una buena denuncia y las juntemos los elementos de condición, por lo menos para pasar la primera etapa, que es el inicio de investigación preliminar, es básico conocer la norma
y saber si los hechos que nos ha llegado a conocimiento a nosotros se pueden subsumir en la norma. Muy bien. Gracias, doctor Ramos. También, fíjense, como decía hace un momento, cuando trabajamos con el conocimiento cotidiano práctico, y eso siempre me ha pasado, ¿no? Yo he participado en muchísimos talleres con jueces, con fiscales, abogados de oficio, ahora tengo el gusto de trabajar con ustedes, procuradores. Siempre he percibido que lo que dice la teoría, ¿no? Lo que sistematiza la teoría, está ya en el conocimiento cotidiano que se tiene, y que ese conocimiento cotidiano que tenemos, de nuestra práctica forjado, ¿no? Con la experiencia, simplemente hay que sistematizarlo mejor, que a veces es un conocimiento intuitivo, ¿no? Venido de la práctica, entonces sistematizarlo, ordenarlo, darle un método, pues, y se potencia nuestra capacidad, ¿no? En esa línea, por ejemplo, fíjense todo lo que hemos tenido de las dos intervenciones del doctor Abanto y del doctor Ramos. Este método supone, decía el doctor Abanto, ¿sí? Primero, el conocimiento del caso, entiende de los hechos, ¿no es cierto? Se refería a los hechos. El doctor Ramos le agrega, claro, hay que conocer los hechos, pero además de los hechos, los elementos de convicción, ¿no? Se refiere al tema de la prueba, ¿no? Entonces tenemos hechos y prueba, claro, son los elementos centrales del caso. Hechos y prueba. Luego, el doctor Abanto hablaba de la norma, y el doctor Ramos de la teoría del delito, ¿no? Claro, en términos generales es la norma, en términos específicos de lo penal es la teoría del delito, lo que les decía hace un momento, ¿no? Manejar una teoría como la teoría del delito nos da enormes ventajas a manejar solamente una teoría legal de dispositivos. Ahí puse el ejemplo de la imputación objetiva. Y como este ejemplo, miles de ejemplos, miles de ejemplos. Ustedes han trabajado algo de esto en el curso de argumentación, han visto una serie de técnicas interpretativas, ¿no? La subsunción en las reglas, la ponderación de los principios, etc. Todo eso es la teoría jurídica. Con eso constituimos una teoría jurídica. Entonces ya tenemos los tres elementos, los hechos, la prueba y la norma. Pero además se han referido a dos elementos importantísimos, ¿no? Contextual e el impacto, es decir, la persuasión. Vamos a ver. Empecemos por el último de los elementos, el impacto que debe tener el caso. Es lo que se conoce como la teoría persuasiva, ¿no? En materia de litigación, ese es el nombre que tiene, y en materia de argumentación jurídica, es la teoría pragmática. Ustedes han visto en el módulo anterior que la argumentación es argumentación formal, argumentación material y argumentación pragmática. Esta última, la argumentación pragmática, tiene que ver con la persuasión, ¿no? Seguramente habrán hablado en la argumentación pragmática de la dialéctica, de la oratoria, etc., ¿no? Pero la argumentación pragmática, yo diría, va un poco más allá de la dialéctica y de la oratoria, que son sus modalidades clásicas de pragmática, por supuesto. Pero en un contexto forense, ¿no? Estas modalidades tienen ciertas particularidades, ¿no? Que es el tema de la persuasión. Por ejemplo, cómo presentar el caso, un alegato, el denominado eslogan, el tema o lema inicial, ¿no? Sobre eso vamos a trabajar más adelante. Pero ¿ven? Todo eso tiene que ver con este elemento persuasivo. Entonces ya no tenemos, fíjense, que en la teoría del caso solo está teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. También hay una teoría persuasiva. Estamos viendo esto, ¿m? Y eso es muy importante. Y además se ha referido el doctor Abanto a los elementos contextuales. Por ejemplo, uno va a litigar, ¿no? Una prisión preventiva y resulta que el caso cae ante un juez que es conocidísimo porque todos los casos ampara los pedidos de pretensión de prisión preventiva a la cárcel en todos los casos. O al revés, un juez garantista o hipergarantista, ¿no? Que es muy exigente. Ese elemento contextual
que puede ser del juez, puede ser de la presión mediática, puede ser de sospechas de corrupción, puede ser de muchos tipos, también tenemos que tenerlo en cuenta en la planificación. Ya tenemos un quinto elemento. Entonces, esa teoría tradicional, que se habla de la teoría del caso, creo que es una cuestión que no es lo más adecuada para nuestra experiencia de litigio, ¿no? en el ámbito del derecho romano-germánico. Esta teoría del caso está bien, ¿no? Tiene estos tres elementos, es correcto. Son necesarios, sí, pero no son suficientes. Tenemos que trabajar teoría persuasiva, tenemos que trabajar teoría contextual. Por lo menos, fíjense, hay 5 elementos que entran en juego en la planificación de los casos. Bien. Seguiremos, doctores. Vamos a avanzar un poco a un tema siguiente. Vamos a compartir nuevamente nuestra presentación y seguimos avanzando. Aquí está. Vamos. A ver, después con esta presentación, denme un segundo, por favor. Vamos a ver. Ahora sí, vamos. Ya. Bien, acá entonces tenemos que se habla de que las controversias tienen una determinada anatomía, la anatomía de las controversias. ¿Cómo se configura un proceso judicial o arbitral y sobre qué generalmente se discute en este proceso? Sobre lo primero, ¿cómo se configura un proceso judicial? Esto tiene que ver con el elemento central de la práctica jurídica, que es el tema argumentativo. ¿Cómo vamos a configurar nuestros casos? A través del conocimiento de la teoría de la argumentación jurídica. Esto es esencial para nosotros, ¿no? En nuestro mundo, reitero, romano, germánico, y en todas las especialidades, que sean penal, civil, administrativo, etc., ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se discute en un proceso judicial? Bueno, esto va a depender sobre todo del tipo de caso que se trate. Casos fáciles y casos difíciles. Esto ya lo han trabajado también en el módulo anterior. Los casos difíciles, ¿no? Vamos a tener de relevancia, de interpretación, de calificación o subsunción y de prueba, ¿no? Cada uno de ellos tiene determinadas particularidades. Ahora bien, entonces tenemos que el trabajo, ¿no?, del juez, del fiscal, del abogado, del procurador, ¿no?, va a suponer siempre lo siguiente: que nosotros, al planificar nuestro caso, tengamos que orientar nuestro trabajo, ¿no?, hacia la decisión judicial. ¿Cómo va a decidir el juez? ¿O cómo va a decir el fiscal si es que estamos buscando un sobreseimiento, un requerimiento de sobreseimiento, etcétera? Y para ello nosotros tenemos precisamente el insumo argumentativo. Así dice justificación, o podemos decir argumentación, ¿no? Es lo mismo en términos de uso pragmático, ¿no? Bien. Esta argumentación o justificación es formal, ¿no?, es material y es pragmática. ¿Acaso lo estamos aplicando, lo que ya han estudiado? Formal. La argumentación formal la vamos a manejar a través del concepto de la justificación interna, ¿no es cierto?
la argumentación material a través de la justificación externa. En la justificación interna, en la primera de estas, el concepto central es el silogismo. Aquí. El silogismo. Y ahora sí, doctores, les voy a pedir su intervención sobre este punto. ¿Qué es el silogismo? ¿Cómo lo podemos utilizar para la planificación de nuestro caso, para la denominada teoría del caso? ¿Cómo? Algo de eso ya se ha adelantado, pero ahora hablemos en los términos del lenguaje silogístico. Premisa mayor, premisa menor, conclusión, cuáles son los elementos de la premisa mayor, etc. A ver, doctores, sobre ese punto, sus intervenciones, estimados doctores. Hablemos un poco de justificación o argumentación formal. Empecemos por este tema. Justificación interna, silogismo. Adelante, por favor. Doctor César Daniel, adelante, por favor. ¿Está habilitado el audio del doctor César Daniel, por favor? Menciona que no tiene audio. Doctor, ¿Aló, ¿sí ¿se me escucha? Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante, por favor. Bueno, la aplicación del silogismo empieza desde la selección de la premisa normativa que vamos a emplear. En derecho penal, los tipos penales que están en los dispositivos del Código Penal tienen una estructura silogística, donde hay un supuesto de hecho y hay una consecuencia jurídica, del tipo si P, entonces Q. Por ejemplo, podemos decirle que la norma que está en el artículo 106 del Código Penal tiene una estructura silogística en el sentido de que si alguien mata a otro, será reprimido con pena privativa de libertad. O sea, si P, entonces Q. Como premisa mayor. De ahí tendríamos una premisa menor, que sería una premisa fáctica de cualquier hecho de la realidad donde alguien haya matado a otro, para que finalmente la conclusión del silogismo sea que el agente será reprimido con pena privativa de libertad. Entonces, esa sería la primera aplicación del silogismo, cuando hay una subsunción. Eso en el plano de la justificación interna, ¿no? Ahora, en el plano de la justificación externa, tendríamos que primero verificar si la premisa regla es aplicable, está vigente, es válida, ¿no es cierto? Está de alguna manera dentro de un marco constitucional, etcétera, ¿no? En el caso de la premisa menor, que es la premisa fáctica, principalmente sería verificarla externamente a través de pruebas que acrediten que efectivamente alguien haya matado a otro, para poder aplicar finalmente la consecuencia jurídica prevista en la norma y la parte resolutiva de la resolución o de la sentencia. Muy bien, estimado doctor César Daniel. Su apellido es Vázquez, ¿no? Le pregunto porque no me aparece en la pantalla. Bien, muy bien la intervención. Y nos permite, entonces, partir del concepto expuesto y podemos quizás avanzar un pasito más en este tema. Justificación interna. Lo ha expuesto muy bien el doctor Vázquez y vemos que la justificación interna es una justificación que le podemos llamar... Oh, qué mal dibujo este. Que podemos llamarle vertical, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Tenemos una premisa mayor donde está la norma, una menor, y luego todo eso nos va a llevar a una conclusión. Bien, este es un silogismo. Ya lo conocen ustedes, yo voy a potenciar la utilidad práctica del silogismo, que es lo que nos interesa en este tipo de taller. Bien, un primer elemento que quiero destacar es el siguiente. En la premisa mayor
debemos tener, siempre que nosotros planifiquemos nuestro caso, la premisa perdón, la normativa, tener por lo menos 3 elementos. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. El elemento 1 es la referencia normativa. ¿A qué me refiero? De dónde viene lo que voy a decir. Y esta referencia normativa, ¿no? Podemos esbozarla así, según la jurisprudencia tal, según el artículo tal, según la doctrina tal, según la teoría tal, etc. Un según algo, ¿eh? Referencia normativa. Supuesto de hecho. Sí se dan los elementos del supuesto de hecho. Si y este supuesto de hecho, acá viene lo interesante también, construirlo no solo desde el dispositivo, sino desde la dogmática penal. O desde la teoría, o la dogmática, la doctrina que sea, la administrativa, la civil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del supuesto de hecho? En lo penal, no sé, pues ya si es un homicidio será, ¿no? Si un sujeto activo causa la muerte, ¿no? De un sujeto pasivo de manera imputable objetivamente y con dolo, ¿no es cierto? Y de repente es un dolo eventual en el presente caso, no sé, en fin, o sea, ponemos todos estos los elementos del supuesto de hecho construidos, reitero, desde la dogmática, la doctrina y no solo desde la ley. Y luego vamos a poner la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Habrá cometido un delito de homicidio, un homicidio justificado, un homicidio no sé qué, lo que sea, dependiendo de nuestra construcción. 3 elementos siempre en nuestra premisa normativa. Luego, en la premisa menor tenemos los hechos, como bien se ha referido el doctor Vázquez. Lo interesante acá, ¿qué es? En términos prácticos. Acá en el 2 tenemos el supuesto de hecho, ¿no es cierto? Estos hechos deben subsumir aquí, en el supuesto de hecho. ¿Qué es lo interesante a efectos prácticos? No confundir el supuesto de hecho, que está acá arriba en la norma, el supuesto de hecho, que es normativo, es norma, con los hechos. Y ese es un problema permanente que existe, ¿ok? Por ejemplo, cuando en lugar de poner un hecho, se pone un supuesto de hecho. En vez de decir en la premisa menor, ¿no? El acusado fulano de tal, ¿no? De manera violenta, empujó a la agraviada fulana de tal, cayó al suelo y se abalanzó sobre ella, le desgarró la ropa, etcétera. Narrar los hechos y describir, por ejemplo, un acto sexual, ¿no? Le penetró vaginalmente, ¿no? O introdujo su pene en la vagina, por ejemplo. Ese es un hecho, ese es un hecho. Pero si solamente mencionamos el supuesto de hecho, es decir, decimos lo que dice acá, realizó, por decir, donde practicó el acto sexual. ¿Y qué es eso, practicar el acto sexual? ¿Qué es? ¿Es un acto secundum natura, contra natura? ¿Es una felatio? ¿Qué es? No hay hecho, fíjense. Este es un tema importante. En todas las especialidades se suele confundir mucho los supuestos de hecho con los hechos. Por eso es tan útil el silogismo. Nos permite esta claridad en el análisis. Otra utilidad del silogismo, práctica también esto, ¿eh? Nosotros recibimos una sentencia, nos notifican y vamos a analizar la sentencia. Vamos a ver si apelamos. Bueno, tenemos que apelar de repente porque como procuradores tenemos una disposición de agotar instancia. Bien, vamos a apelar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la pretensión? ¿Revocación o nulidad? Bueno, primero hay que analizar la nulidad, ¿no? Porque si la sentencia es nula ya no tiene sentido la revocación. Pero una técnica para evaluar la sentencia es ir más bien ahora, la evaluación es de abajo hacia arriba. Partimos de la conclusión y buscamos las premisas. Esta conclusión del silogismo la vamos a encontrar en la parte resolutiva de la sentencia, ¿ok? En la parte resolutiva de la sentencia. Y ojo, en la parte resolutiva de la sentencia suele ser
que no se tiene solamente una decisión. Acá suele haber más de una decisión. Decisión 1, decisión 2, decisión 3. No, mis ejemplos siempre van a ser penales porque de eso algo veo, ¿no? Pero ustedes yo sé que en la cabeza tienen sus ejemplos no penales. Por ejemplo, en una sentencia penal, decisión 1, por supuesto, resolvemos. Decisión 1, declaramos a fulano de tal autor. La decisión de autoría ya tenemos, por ejemplo. Decisión 1 es de autoría o de título de participación como autor. No es cómplice primario, no es secundario, es autor. El delito, simple o agravado, segunda decisión. Tercera decisión, como tal le imponemos una pena de tal. Cuarta decisión, reparación civil. A título de la reparación civil, de repente, por daño emergente, daño moral, lucro cesante, no sé. Y acá hay varias decisiones a su vez. Fíjense, en un caso tan sencillo, de pronto tenemos 6 decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto del análisis silogístico inverso? Partimos, primero, analizamos y vemos cuántas decisiones hay. Y luego vemos si para cada una de estas decisiones encontramos una premisa mayor y una premisa menor de la cual se deduzca esa decisión. Y ahí pasan cosas súper interesantes en un análisis de este tipo. Vamos a ver que muchas veces hay decisión, pero no hay premisas. Y una decisión sin premisas, ¿qué es? Ausencia de motivación. Motivación aparente, etc. Dependiendo del nivel de redacción de la sentencia. Fíjense, doctor, así en breve, ¿no? Así, muy rápidamente, entonces, estamos viendo por lo menos acá, dos grandes, ¿no? Utilidades de la justificación interno silogismo en la planificación del caso, ¿no? Esta que decíamos, diferenciemos hechos de supuesto hecho, y eso nos sirve mucho en la actividad del litigio, y lo otro, el tema del análisis de las sentencias para definir la estrategia impugnatoria. Si es que no hay justificación, vamos a irnos por nulidad. Pero si el problema viene, acá vamos a ver ya una tercera cuestión. Esta es la primera que hemos visto, esta es la segunda que hemos visto, y vamos a tomar la participación del doctor César Daniel Vázquez, ¿no? Ha hablado de justificación externa, ¿no? Si el problema viene en la justificación externa normativa o la mayor parte de veces en la justificación externa de la premisa menor, razonamiento probatorio, de esto ya hablaremos en la siguiente sesión, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa acá? Acá está. Acá, de pronto, si el problema está acá, es decir, si hay una estructura silogística, pero falta una justificación externa, de pronto nuestra pretensión va a ser revocatoria y no nulificante, ¿no? Ya dependiendo de las especialidades, si puede o no el superior revocar una sentencia, etc. Eso ya depende de cada especialidad. Pero el análisis lógico y material nos lleva a esta conclusión. Bien. Uy, ya estamos creo que con la hora encima. Así es, doctor. Disculpe, doctor, sí. antes que concluya con su clase, le voy a pedir, por favor, que active su cámara y todos los participantes para hacer la toma fotográfica de la primera sesión del cursillo. Sí, por supuesto. A ver, un Ok, segundo. doctor. Bueno, mientras van encendiendo sus cámaras, doctores, a ver, por favor, para el control también de participación y de asistencia, enciendan sus cámaras, por favor. A ver, estimados participantes, procedemos a encender nuestras cámaras y a realizar la toma fotográfica.
A ver, uno más. Mira. A ver, por favor, activemos nuestras cámaras. Todos, por favor. Cámaras prendidas. Antes de concluir. Ya. Ya está, doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, doctores, entonces ya la hora ha llegado. Hasta acá avanzamos en esta sesión. Bueno, nos vemos en la sesión de mañana, ¿no? Espero que estos conceptos que venimos trabajando, vinculando muy fuertemente teoría con práctica, pues sean de utilidad. Y mañana espero también, al igual que hoy, sus participaciones, apreciados doctores. Nada, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, doctor, por la excelente ponencia del día de hoy y por haber resuelto los interrogantes y consultas de nuestros participantes. Gracias.